bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Entre aulas y ausencias, el desafío de permanecer en la escuela. Hoy abordaremos una problemática que afecta a miles de estudiantes en el Perú y en el mundo. La deserción educativa, sus causas y las consecuencias que genera en la sociedad. Así es, Gaby. A lo largo de este episodio analizaremos cómo la desigualdad social, las dificultades económicas, los problemas familiares y la falta de apoyo institucional influyen en que muchos niños, adolescentes y jóvenes abandonen sus estudios. Creo que también debemos entender que la deserción educativa no surge de la nada, es el resultado de muchas pequeñas barreras que se acumulan con el tiempo. La falta de recursos, la distancia en las escuelas, el cansancio, la frustración o incluso la sensación de que estudiar no vale la pena. Y lo más preocupante es que muchas veces esas barreras pasan desapercibidas porque la sociedad se acostumbra a verlas como algo normal. Por eso, este episodio busca justamente eso, ponerle voz a quienes no pueden contener su historia, a quienes se quedaron atrás sin querer hacerlo. Hablar de deserción educativa también es hablar de justicia, de equidad y de la responsabilidad que todos tenemos en garantizar que nadie se quede sin aprender. Además, reflexionaremos sobre el impacto que esto tiene en el desarrollo personal, profesional y económico del país y qué medidas podrían contribuir a reducir esta situación. Los invitamos a escucharnos con atención, a reflexionar y a acompañarnos en este recorrido por las aulas y también por las ausencias. Comencemos. Antes de empezar con los datos y las causas, quiero que pensemos en algo. ¿Qué siente realmente un niño o joven cuando tiene que dejar la escuela? A veces pensamos que solo se trata de una decisión práctica, pero detrás hay frustración, miedo, incluso culpa. Cuando un estudiante se ve obligado a abandonar sus estudios, muchas veces siente que decepciona a su familia o a sí mismo, y esa carga emocional no siempre se ve reflejada en las estadísticas. Por eso, más allá de los números, hablar de deserción educativa es hablar de historias humanas. ¿Se han dado cuenta de que muchas veces se habla de la deserción como si fuera una decisión individual? Pero en realidad hay todo un contexto detrás. A veces no se trata de falta de ganas, sino de falta de oportunidades. Exacto, y creo que es algo que deberíamos remarcar desde el principio. La deserción no es un fracaso personal, sino una consecuencia social. Detrás de cada estudiante que deja la escuela hay una historia, una familia, un entorno que muchas veces no pudo sostenerlo. En la educación primaria, la deserción suele estar relacionada con la pobreza, la falta de acceso a escuelas cercanas y, en algunos casos, la necesidad de que los niños trabajen para apoyar económicamente a sus familias. Según estudios del Ministerio de Educación, uno de los principales factores es la inseguridad alimentaria, ya que muchos niños dejan de asistir porque no cuentan con una alimentación adecuada o deben priorizar otras necesidades básicas. También influye la falta de acompañamiento familiar, cuando los padres o tutores no valoran la educación o no pueden brindar apoyo académico. Los niños se sienten desmotivados y terminan dejando la escuela. Algo que me parece importante es que en muchas zonas rurales del país, los niños caminan horas para llegar a sus escuelas. Ese simple detalle demuestra cuánto esfuerzo ponen por estudiar y lo injusto que es que no tengan los mismos recursos que los niños de la ciudad. Sí, y ahí el Estado tiene un papel crucial. Programas como Caliwarma o las becas escolares pueden marcar la diferencia, pero todavía no llegan a todos los rincones. Mientras eso no cambie, el abandono escolar seguirá repitiéndose cada año. En el nivel secundario, la deserción se vuelve más evidente. Muchos adolescentes abandonan sus estudios por presiones económicas, embarazos tempranos o problemas de salud mental. Además, el bullying, la violencia escolar y la falta de orientación vocacional pueden generar un sentimiento de rechazo hacia la escuela. Un factor importante es la brecha digital. Durante y después de la pandemia, muchos jóvenes no contaban con conectividad o dispositivos para seguir clases virtuales, lo que aumentó las tasas de abandono. Algo que también me parece importante es cómo la tecnología puede ser tanto una oportunidad como barrera.
Vimos casos de estudiantes que seguían en las clases desde un celular prestado o compartido con sus hermanos, y a pesar de eso no se rendían. Eso demuestra la determinación que tienen muchos jóvenes por seguir adelante, incluso en condiciones adversas. Pero el sistema educativo no siempre acompaña esa determinación. Muchas universidades y colegios siguen enseñando de forma tradicional sin adaptarse a los nuevos contextos digitales o emocionales. La educación debería evolucionar junto con los estudiantes y no dejar a nadie atrás. Y si lo pensamos, la tecnología puede ser un gran aliado si se usa con propósito. Por ejemplo, plataformas digitales que ofrezcan tutorías gratuitas, espacios virtuales de apoyo emocional o redes entre estudiantes que compartan recursos. La educación no debería limitarse a un aula o un horario. Debería llegar a todos los rincones, a cualquier hora, con cualquier dispositivo. A veces pienso que si el Estado y las instituciones apostaran más por la inclusión tecnológica, podríamos evitar que muchos estudiantes se desconecten del sistema educativo literalmente. No por falta de interés, sino porque simplemente no pueden acceder. Y también está el tema de la motivación. Los jóvenes de hoy aprenden de muchas formas, a través de videos, de redes, de experiencias prácticas. Tal vez parte del problema está en que el sistema no ha sabido reinvertirse para enseñarles desde lo que les apasiona. Aprender no tiene por qué ser aburrido, ni distante, ni rígido. Tiene que conectar con la vida real. Todo esto refleja la necesidad de que las instituciones educativas promuevan entornos seguros, inclusivos y motivadores, donde los adolescentes se sientan escuchados y acompañados. Y a veces también influye la mirada que la sociedad tiene sobre la educación. Se suele decir que quien quiere puede, pero esa frase ignora las desigualdades reales. No todos tienen las mismas condiciones para poder estudiar. No es lo mismo crecer en una zona urbana con acceso a internet que en una comunidad rural donde la escuela más cercana queda 2 horas de camino. Entonces, cuando alguien abandona los estudios, no es por falta de esfuerzo, sino por falta de oportunidades. Y creo que ahí es donde todos, familias, instituciones y autoridades, tenemos una responsabilidad compartida. También habría que pensar en el papel de los docentes. Cuando un profesor se involucra, motiva y genera confianza, puede cambiar completamente la historia de un alumno. A veces, un solo maestro puede ser el motivo por el que un niño no abandone sus estudios. Totalmente de acuerdo. Los docentes no solo enseñan, también entienden, acompañan y escuchan. Por eso deberían recibir más apoyo emocional y pedagógico, porque ellos también están al frente de esta realidad tan dura. En la educación superior, las causas de la deserción suelen estar vinculadas con factores económicos, académicos y emocionales. Muchos jóvenes abandonan porque no pueden costear los gastos de matrícula, transporte o materiales, y otros porque no logran adaptarse a las exigencias académicas. También existe la falta de orientación vocacional. Algunos estudiantes eligen carreras sin conocer realmente sus intereses, lo que genera frustración y desmotivación. Y también hay que hablar de los jóvenes que sí quieren estudiar, pero se ven obligados a trabajar. Muchos intentan equilibrar la escuela con el trabajo y eso termina agotándolos. La falta de flexibilidad en los horarios o la falta de programas nocturnos también empuja a la deserción. Es cierto, y cuando el sistema no se adapta a las circunstancias de los estudiantes, los expulsa silenciosamente. Por eso, la educación inclusiva también debería significar educación adaptable, con opciones que respeten las distintas realidades. Y es una pérdida para todos. Cada joven que abandona representa una oportunidad menos para el desarrollo del país. Si realmente apostamos por la educación como motor de cambio, tenemos que hacerla accesible, flexible y emocionalmente sostenible. Sí, además, reconocer que volver a estudiar también es una forma de resistencia. Muchos jóvenes que abandonaron, años después regresan a terminar su carrera o terminar enseñando a otros. Eso demuestra que la educación no tiene edad ni límite, solo necesita oportunidades.
A eso se suman problemas como la salud mental, la ansiedad y el estrés académico que afectan la permanencia en los estudios universitarios. Por ello, es fundamental que las universidades fortalezcan los servicios de tutoría, consejería y bienestar estudiantil para evitar que los jóvenes abandonen su formación profesional. Quisiera agregar algo antes de cerrar. Cuando pensamos en la deserción, también deberíamos hablar del retorno educativo. Esas personas que a pesar de haber abandonado, deciden volver a estudiar, eso es admirable. Mujeres que retoman la secundaria después de años, jóvenes que vuelven a la universidad con más madurez o padres que estudian por las noches para dar un ejemplo a sus hijos. Ellos nos enseñan que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y eso me hace pensar que quizás la clave no está en solo evitar la deserción, sino en mantener abiertas las puertas para volver. La educación no debería ser un camino de una sola entrada. Cada persona tiene su propio ritmo, sus circunstancias y sus tiempos. No todos podemos avanzar de la misma manera, pero todos merecemos la oportunidad de hacerlo. Imaginemos un sistema educativo más flexible y empático que permita pausar y retomar los estudios sin penalizaciones. Uno que entienda que la vida cambia, que hay crisis económicas, que hay enfermedades, que hay responsabilidades familiares. Si el sistema se adaptara un poco más a la realidad de las personas, quizás muchas menos se verían obligadas a abandonar. Además, hay algo muy bonito en volver a estudiar después de un tiempo. Se aprende con otra mirada, con más madurez y con un sentido distinto del valor de la educación. Cada historia de retorno es una historia de resiliencia y creo que deberíamos hablar más de eso también. La deserción educativa no solo afecta una cifra estadística, sino historias interrumpidas y sueños postergados. Mientras preparábamos este podcast, me quedé pensando en cuántas personas conocemos que tuvieron que dejar sus estudios. Al final, no es una historia lejana, es algo que pasa en nuestras propias familias o comunidades. Sí, es algo que nos toca a todos de alguna manera, y ojalá este espacio sirva para generar empatía, para que cuando alguien piense en abandonar, sepa que no está solo, porque la educación puede ser difícil, pero siempre vale la pena. Detrás de cada abandono hay una realidad social que necesita ser escuchada y atendida. Y si logramos que aunque sea una persona escuche esto y decida seguir estudiando, entonces habrá valido la pena grabar este podcast. Como sociedad, tenemos el reto de garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para culminar su formación. Educar no es solo enseñar contenidos, sino acompañar procesos de vida, entender las dificultades y sobre todo brindar apoyo integral. Desde nuestro espacio invitamos a reflexionar y a actuar. La educación es su derecho y permanece en ella un desafío que nos involucra a todos. Y antes de despedirnos, quisiéramos dejar una última reflexión. La deserción educativa no debería verse como un final, sino como una pausa. Una pausa que el sistema educativo tiene la obligación de comprender y acompañar, porque detrás de cada estudiante que se va hay un motivo, pero también una posibilidad de regresar. Mientras existan docentes comprometidos, programas de reinserción y personas que creen en el poder de la educación, cada puerta cerrada puede volver a abrirse. Y sobre todo, mientras existan estudiantes que sueñan con un futuro mejor, la educación seguirá siendo una herramienta de esperanza. No hay transformación social sin educación, no hay desarrollo sin oportunidades y no hay oportunidades sin empatía. Creo que nuestro rol como jóvenes y como ciudadanos es no mirar hacia otro lado, hablar del tema, visualizarlo, compartir experiencias y buscar soluciones, porque incluso las pequeñas acciones pueden marcar una diferencia. Apoyar a un compañero que piensa dejar los estudios, donar útiles o simplemente escuchar a quien se siente perdido. Si logramos que un solo estudiante sienta que no está solo, pero que aún puede continuar, ya estaremos transformando algo. Así que si alguien que escucha esto ha tenido que dejar sus estudios por cualquier motivo, recuerda, tu historia no termina ahí. Siempre hay un camino para volver y cada paso que des, por más pequeño que parezca, te acerca de nuevo a tus sueños. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos recordando que la educación no es solo un derecho, sino también un puente hacia un futuro más justo y más humano.